¿Me está hablando de Juan o me está hablando de Génesis? Ajá. No escuché lo que... Claro, Jesús es la luz. Sí, gracias. Gracias. Vamos, por favor, al apoyo que tengo aquí en Colosenses 1, del versículo 15 al 16. Está hablando de Jesús y dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Ha sido todo creado por medio de Él y para Él. Entonces, quien habló, quien era la voz y estaba en el principio, era Jesús, o sea, el Hijo, ¿verdad? Bien, ya dije, adelante estoy citando Juan 1:1-3, no vayan allá, ya dijimos que dice en el principio era el verbo. Varias Biblias dicen en el principio era la palabra. Hay quienes lo predican y lo estudian mucho a través de la función que tiene el verbo de acción. Ese no es mi tema el día de hoy, se puede hablar mucho de eso, pero hoy vamos a hablar simplemente de que la palabra es el Hijo. Eso es todo. ¿Qué vamos? No lo sé. Bien, vamos a Mateo 3, por favor. En Mateo 3, 16-17 dice: Una vez bautizado Jesús, salió del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vino el Espíritu de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vino en forma de paloma? Y sobre él una voz que dice: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Entonces, vamos a ver las tres personas en ese ejercicio, o en este versículo. ¿Sí? El Espíritu de Dios descendió en forma de paloma. La voz que habló era el Padre, y estaba diciendo: Este es mi Hijo. Entonces, ahí está la Trinidad. Ahí está también. Hay varias otras versiones, otros versos, otros lugares en donde vamos a encontrar la Trinidad manifestada. No vamos a citarlos todos, se los dejo ahí. Vamos a seguir adelante. Si nadie tiene problema todavía con que exista la Trinidad en la Biblia y que sea palabra de Dios, pues vamos adelante. ¿Les parece? Vamos con el segundo inciso de la confesión. Sí, pastor. Gracias, pastor. Vamos al punto número 2, dice aquí: creemos que el hombre ha caído de la gracia de Dios, por ello permanece en degeneración y depravación. Solamente es salvo mediante la fe en Jesucristo, quien ha sido el Cordero digno de ser sacrificado para el perdón de los pecados de aquellos quienes han sido predestinados por Dios desde antes de la creación. El primer punto que es importantísimo separar es si es que todos estamos destituidos o no, porque hay muchas creencias, muchas religiones en donde ellos enseñan y creen definitivamente que no, que el hombre no tiene pecado desde un principio, desde un origen. En la Iglesia Católica nada menos se entierra a los niños cuando mueren infantes en una caja blanca y se dice que son angelitos y puros. Pues qué dolor decirle a una madre que no, que nació con pecado original. No vamos a ir a decírselo en ese momento, pero la verdad es que no nació puro. Vamos a leer, por favor, Génesis 3. Bueno, no, en Génesis 3 es todo el capítulo. Vamos a ser más prácticos, vamos a Salmo 14:2. Sí, pastor. Uh-huh. Sí.
más delicada, sí. Ujú. Ujú. Bueno, yo creo que para allá vamos, si me permiten. No es fácil. Yo no estoy aquí por voluntad propia diciendo las verdades de Dios. El Señor me tiene aquí, entonces hay que afrontarlo. Y aquí estoy. El Salmo 14, del 2 al 3 dice: el necio dice en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. ¿Qué buscará Dios? Todos se desviaron a una y se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Efectivamente, estamos hablando de la carga que se nos ha imputado en el principio de la creación. Ya he tocado el tema otras veces, pero voy a recordarles que en el pecado que cometieron nuestros padres de carne o de genética, estamos hablando de Adán y Eva, en el pecado que ellos cometieron, estamos implícitos, estamos incluidos todos, porque ellos nos representaban, porque somos de ese gen, de ese origen. Es como lo hemos un poco ejemplificado cuando en un equipo de un fútbol, por ejemplo, un equipo deportivo, el delantero es el que mete gol. Pero si tú eres medio o defensa o portero, pues no metiste el gol, pero vas involucrado. Entonces, si ganaron, ganaste tú, aunque tú no metiste el gol. Si perdieron, tú no eres portero, tú no tienes tal vez la culpa directamente, pero tú perdiste, tu equipo perdió, tú perdiste. Si se van otros a la final, se van a ir, tú no puedes ir con ellos, aunque tengas ganas, tú te quedas con tu equipo, tú perdiste. En este caso, quienes nos representaban en este equipo de humanidad eran Adán y Eva. Ellos fallaron y todos estamos destituidos. A todos se nos carga desde el principio, desde que nacemos, se nos carga esa culpa por la genética que tenemos, por ser humanos. Entonces, aunque es difícil de comprender para nosotros, esa es la verdad de Dios. Y Dios no solamente lo expone una vez, porque el hombre falla en su primer pacto, lo sigue exponiendo a través de todo el Antiguo Testamento y sigue diciendo, ustedes siguen fallando mis pactos, y se los recuerda cada vez que puede. Dice, ustedes no tienen la capacidad de ser santos y puros ni aceptos, nadie. ¿Vienen de dónde? Del pecado vienen, todos ustedes nacieron del pecado. Nos lo viene recordando siempre en todo el Antiguo Testamento. Y cuando llega el Nuevo Testamento dice, ahora sí voy a hacer un nuevo pacto que ya no depende de esa obra, porque esa obra los condena a todos. Ahora depende de mí y de esa sangre y de la fe. Ya se los había avisado con Abraham, y por eso decimos que Abraham es el padre de la fe, porque había dicho, ya no es por obras, entiendan, el pacto de obras ya fue uno, ahora les voy a poner un pacto de fe, y se los avisó con Abraham, y dio mucho tiempo para que lo entendieran. Y aún seguimos muchos sin entenderlo, pero en realidad el pecado original es cargado a todos y cada uno de nosotros. En pecado he sido concebido, cada uno de nosotros. Sí, y no solamente eso, sino que el Señor lo confirma de manera increíble. Dice el Señor, si dices que no pecas o que no tienes pecado, me estás haciendo a mí mentiroso. O sea, de plano que toda la Biblia es una educación acerca de nuestra condición y nuestra relación imposible con Dios si no es a través del Hijo. Toda la Biblia habla de esa necesidad que tenemos de conciliación por el pecado, ¿sí? Entonces, bueno, espero que refuerce esto los puntos en los que creemos. Sí, perdón. Sí. Voy a hablarlo yo para ustedes, sí. Sí.
Sí. Sí, no hay que sacar nada más de contexto eso de los niños. Bueno, me pregunta Gerardo, para quienes no escucharon, el por qué Jesús dice entonces que vengan los niños a mí, que de ellos es el reino de los cielos. No hay que tomar el contexto en cuanto a los niños en sí, en su persona. Está hablando en la inocencia y está hablando definitivamente en la forma de que el niño ve el mundo, no como lo ve el hombre, con otros intereses. Pero de ninguna manera está tomando esto como hablando del pecado. El pecado lo traen los niños. Eso no les estaba quitando en ese momento. Ni estaba diciendo en ese momento los niños ya no tienen pecado. No, esa es una mala interpretación que sí se ha aplicado en la Iglesia Católica y se aplica muchísimo, ¿no? Y no debemos ir para allá. Sería totalmente algo muy fuera de contexto, querer poner un texto donde afirma otra cosa y no es así. Sí. 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 Sí, había dicho, para no mentir, Paul Washer o alguien, había hecho todo un estudio acerca de la depravación del hombre y en él exponía los primeros años de un niño y decía que a veces, que él trayendo un niño, una vez el niño le quitó la pluma y se la quería encajar, pero el niño pues no tiene fuerza. Dice, si este niño tuviera la fuerza de un hombre de 20 años me hubiera matado, porque el niño quería de veras encajarme la pluma en el cuello. Y decía, el niño, aunque al parecer se ve inocente, el niño sí tenía la curiosidad de ver qué pasaba si le metía, ¿me entiendes? Bueno, entonces no hay sentido en el niño no hay noción de quién es Dios, no hay noción de muchas cosas. Pero no vamos a tocar ese tema. Yo pienso que nos quedamos con la confirmación que tiene toda la palabra de Dios. Los invito a que entendamos una cosa en cuanto a los contextos. Recordemos, todo lo que la Biblia tenga como claro, adóptenlo, afírmenlo. Si hay un versículo, 2 versículos en toda la Biblia que dicen, o parece que dicen algo como dudoso, contrario a todo lo que ya aprendimos que es totalmente claro, esos versículos tienen que acomodarse definitivamente a todo lo que hay claridad. Los versículos que están en la luz nos dan firmeza para aquellos versículos que no nos parecen con mucha luz. Puede estar alterado por las diferentes traducciones que ha habido, los idiomas y los vocablos y lo que se usa con los tiempos que va cambiando en los idiomas, han exigido nuevas versiones para dar a entender de una manera diferente la palabra de Dios, más clara en cada una de las situaciones. Entonces puede ser que una versión nos revele menos que otra, pero de ninguna manera lo saquemos nada más de un contexto y nos basemos en un solo versículo para alterar toda la Biblia. Eso es fuera de sentido, no tendría sentido. Sí, muy bien. Entonces, el otro sustento que tenemos muy grande está en Romanos 3:10, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice ahí? No hay justo, ni uno, no hay quien entienda, no hay nadie que busque a Dios, todos se desviaron, ¿verdad? Está confirmando lo que dice en el Salmo. Muy bien. Entonces, ya entendimos, podemos estudiar mucho más, pero mi punto era aclarar que creemos que todo hombre está destituido, todo hombre que nace humano, ¿verdad? Todo hombre natural está destituido de la gracia de Dios. Muy bien. En el apoyo que tenemos abajo, vamos a Romanos 3:23, por favor, para sustentar lo que acabamos de decir en el punto 2. Dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, les recuerdo que acabamos de decir que somos justificados solamente mediante Jesucristo, y aquí lo estamos confirmando. En Efesios 1, por favor. En la confesión de fe hemos dicho, para el perdón de los pecados de aquellos quienes han sido predestinados por Dios desde antes de la creación. Y aquí en Efesios 1, versículos del 4 al 6 dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Hay muchas personas que se quejan, ¿cómo está hablando Paco tanto de predestinación? Eso divide la iglesia. No divide la iglesia, es palabra de Dios.
El Señor nos predestinó, no es mi culpa, lo tengo que decir porque ahí dice. El Señor nos predestinó. ¿Qué es predestinar? Por favor, comentarios, opiniones. ¿Qué es predestinar? La palabra lo debe decir, etimología básica, antes de. Destino, antes del destino. El Señor nos dio un destino desde antes. El Señor nos dio un destino desde antes. Entonces, aquí lo está aclarando. No lo estoy enseñando yo. No nada más el pastor y yo estamos de acuerdo. Todos tenemos que estar de acuerdo porque Efesios 1 y porque toda la obra de Dios nos dice que Él nos preparó. Entonces, Dios nos escogió. Fíjense que había quien no entendía que nos escogió. Dijo, es que a todos nos escogió. Yo le dije, cuando tú vas a comprar manzanas o vas a comprar tomates, tomas los que sean o los escoges. No, pues los escojo. Tú también, sí, yo también los escojo. Los escojo, es decir, tomo unos y otros no. Cuando dice nos escogió, tomó a unos y a otros no. Encima de que leen que nos escogió, dicen es que todos somos salvos. Y entonces, ¿a quién escogió? Porque si escogió, separó. Escoger ya implica una separación. Tomar a unos implica no tomar a otros. ¿Estamos claros? Sí, pastor. Lo entiendo, pastor. ¿Qué me propone usted? Que diga lo que la gente quiere escuchar. Bueno. Oh, por un momento pensé que estaba invitándome a moderar. Gracias. Vamos por. Estaríamos apostatando, gracias. Vamos a Efesios 1, pero en el 11, allá adelantito, dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas bajo el designio de su voluntad. Ahora, muy bien. Vamos a Juan 15, está más claro que nada. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Quedó claro, si eligió, descartó. Si eligió a unos, descartó a otros. ¿Cómo? Dios no puede hacer eso. Dios puede hacerlo. Y dice aquí, según tu voluntad. ¿Verdad? Sí. Sí, en Romanos 9, sí. Bueno, lo que pasa es que está hablando de la depravación, de la depravación natural, y dice el Señor que si eso es lo que estaban buscando, se los estaba dando. Sí, pero es otro contexto. Podríamos estudiar esa parte como otra cosa, ¿no? Pero definitivamente, de que estamos depravados, o en estado natural, estábamos totalmente depravados. ¿Sí? Y el Señor nos escogió. Segunda de Tesalonicenses, por favor. 2:13. Dice aquí, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Bueno, vamos a parar ahí porque hay